Muchísimas gracias una vez más por esta invitación. La verdad que creo que lo que vamos a comentar ahora está muy relacionado con lo que nos expuso don Adolfo, porque está vinculado, por un lado, con un concepto que me parece fundamental poder internalizar, que es el concepto de Estado de Derecho, que es quizás una de las falencias que está teniendo el Estado en los últimos años en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de un Estado de Derecho, implica que toda la institucionalidad vigente debe estar sometida a la Constitución y a la ley. Y creo que nos quedó meridianamente claro, por lo expuesto precedentemente, que actualmente en relación solo respecto de los prisioneros militares, hay una clara vulneración del Estado de Derecho, ¿no? Porque se está aplicando una legislación que ya está derogada, se están aplicando tratados que no están vigentes o que no corresponde aplicarlos porque cuando los eventuales delitos se cometieron, esta legislación internacional no estaba vigente, como muy bien lo señaló en relación con los delitos de lesa humanidad, porque hay una clara vulneración a derechos fundamentales, no solamente de los prisioneros políticos, sino que también respecto de la ciudadanía toda, sobre todo lo que dice relación con las tomas, usurpaciones, vulneraciones de todo tipo de derechos fundamentales en nuestro país. Por otro lado, y para dejarlo soberamente claro y de manera lo más sencilla posible, todo Estado de Derecho, ¿m? Para que sea tal, requiere, en primer lugar, de un sistema normativo que esté legislativamente legítimo. Debe haber un sistema normativo legítimo. ¿M? Eso es lo primero que tenemos que tener presente en un Estado de Derecho. En segundo lugar, debemos tener un poder jurisdiccional independiente que aplique la norma para todos por igual. Y creo que desde ese punto de vista, hoy en día el Poder Judicial está al debe respecto de principalmente las personas que nos preocupan, que son nuestros prisioneros políticos. ¿Mm? Creo que nos está aplicando la normativa por igual en ese sentido. Y por otro lado, un tercer elemento, un tercer componente del Estado de Derecho dice relación con que tiene que existir un catálogo de derechos fundamentales de la persona humana. Y ese catálogo de derechos fundamentales, para todos aquellos que quieran conocerlo, basta con que estudien o lean la actual constitución política vigente en su artículo 19. Ahí tenemos todo el catálogo de derechos fundamentales y de derechos humanos que nos rigen hasta el día de hoy. Principalmente dentro de 26 numerales que tiene este artículo, yo destacaría el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad. Y dentro del derecho a la vida, el derecho a la vida del que está por nacer. Con lo cual se prohíbe de manera expresa en nuestro país el aborto. Y sabemos que hoy día rige el aborto vulnerando incluso el texto constitucional. Eso es solamente a modo de introducción en el tema que me interesa señalar, tratando de ser lo más sucinto posible, pero yéndonos a la historia propiamente tal, nosotros vemos que la dictadura de Allende, ¿m? Y llamamos dictadura porque si bien es cierto, fue legítimo en su origen a través del desarrollo de sus 3 años de nefasto gobierno, este gobierno de Allende vulneró o se transformó en ilegítimo en su ejercicio. Y es por eso que nosotros podemos decir que el gobierno de Allende se transformó en definitiva en una dictadura, que además por programa y por ideología lo que buscaba como objetivo central era alcanzar la dictadura del proletariado, que eso es lo que buscaba toda doctrina o ideología marxista-leninista. ¿Mm? Por lo tanto, el gobierno, la dictadura de Allende, ya en su programa de gobierno planteaba dentro de las famosas 40 medidas
modificar lo que ellos denominaban la justicia de clases. No olvidemos que dentro de la esencia de la doctrina marxista-leninista está la lucha de clases. Por lo tanto, lo que ellos buscaban, tal como lo señaló también el expositor anterior, ellos lo que buscaban en definitiva era una justicia del proletariado, y para ello buscaban cambiar la constitución política vigente, que era de carácter o de naturaleza burguesa. Por lo tanto, dentro de esta justicia clasista que ellos denominaban, la crítica a los tribunales de justicia lo que buscaba principalmente era destruir la confianza de la ciudadanía en esta institución. Es por eso que, teniendo como objetivo la destrucción de esta denominada justicia burguesa, podemos entender las diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno de la Unidad Popular contra el Poder Judicial. Y dentro de estas acciones que ellos llevaron a cabo, tenemos que escuchar o recrear, por así decirlo, algunas de las declaraciones que hacían personeros o jerarcas de la Unidad Popular, como por ejemplo el ministro de Justicia de la época, don Jorge Tapia, que a pesar de ser del Partido Radical, tenía un discurso también bastante revolucionario ya para la época. Él decía: la revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución. Es decir, hay una clara declaración de que si el derecho no sirve a la revolución, simplemente lo van a pasar a llevar, lo van a vulnerar. Con lo cual estaban anunciando ya el quebrantamiento del Estado de Derecho para poder, en definitiva, instaurar la dictadura del proletariado. De ahí, por otro lado, que el solo hecho que los magistrados aplicaran la ley vigente, tratando de que se cumpliese y se respetara la ley, para la Unidad Popular eso significaba frenar la revolución. Y ese mismo concepto que aplicaban respecto del poder judicial, también lo tenía presente la Unidad Popular respecto de la Contraloría General de la República, que es el ente encargado de controlar o fiscalizar la legalidad de las disposiciones administrativas y también del buen uso de los recursos fiscales, que quizás hoy día, con todos los escándalos que tenemos, me parece que también la Contraloría ahí ha fallado sustancialmente hoy en día, para que lo tengamos presente en relación con la contingencia. Sin embargo, un hecho que es tremendamente grave, inédito, por así decirlo, en la historia de la judicatura, hay un caso que ocurre con un magistrado o con un juez de Melipilla, frente a situaciones de tomas de campos, de usurpaciones y agresiones a dueños de fondos en el sector de Melipilla, San Antonio, que era una zona bastante productora de trigo y de una serie de otros productos agrícolas. Campesinos del movimiento campesino revolucionario, que era una filial del MIR aplicable en los campos, atacan y violentan a estos campesinos, razón por la cual el juez de Melipilla toma conocimiento de este tema y ordena la detención de 41 campesinos extremistas, a los cuales simplemente los mete presos y los somete a proceso, por así decirlo. Los declaró reos por usurpación de tierras con violencia y pasaron a los calabozos de la cárcel de Melipilla. Obviamente que esto produjo todo un escándalo para las huestes de la Unidad Popular, los cuales se apersonaron frente al tribunal en una cantidad aproximadamente de 200 miristas, socialistas y mapucistas, que eran los representantes de los partidos más extremistas de la Unidad Popular, los cuales, armados de horquetas, garrotes, ocuparon el juzgado de Melipilla y, fíjense bien, tomaron como rehén al magistrado y a 6 funcionarios del tribunal. Los injuriaron soezmente y amenazaron con ahorcarlos. Como el gobernador
pretendiese enviar la fuerza pública, esto es a carabineros, para auxiliar al juez, los ultras también ocuparon la gobernación de Melipilla y otros organismos fiscales. A su vez, frente a esta circunstancia, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, le representa al gobierno, al Poder Ejecutivo, en varias oportunidades una protesta por estas circunstancias ocurridas. Frente a ello, el intendente de la época, de la ciudad de Santiago, don Alfredo Joañán, socialista, y por otro lado, el subsecretario de Justicia, el mapucista José Antonio Viera Gallo, se apersonaron ante el tribunal de Melipilla para tratar de poder solucionar esta circunstancia, pero más que solucionarlo, en definitiva, le echaron más benzina a la hoguera, por así decirlo. Los extremistas conminaron al magistrado a dejar en libertad a sus compañeros, ya que si no, les iban a aplicar la denominada justicia revolucionaria. Tanto Joañán como Viera Gallo, al presentarse al tribunal, acudieron como una especie de perdonavida del magistrado y los funcionarios, pero le exigieron que, en definitiva, dejara en libertad a estos 41 detenidos. De lo contrario, se les iba a aplicar la justicia burguesa, ¿eh? Y que se mantenían presos y condenados, el compañero presidente los iba a indultar en definitiva. De ahí que Viera Gallo, por otro lado, le grita al juez Mario Late, previniéndole que no ordenase a carabineros detener a quienes efectuaron la toma y el secuestro, porque carabineros no le obedecería. De ahí que el vejamen de Melipilla impresionó a todo el país, porque por primera vez en la historia patria, una turba cometía el ultraje de secuestrar, en definitiva, a un magistrado de nuestro Poder Judicial. Sin embargo, estas circunstancias no fueron las primeras y fueron una seguidilla de hechos que implicaron un asedio al Poder Judicial. Más aún, el ministro Enrique Paillás, que formaba parte de la Corte de Apelaciones, con posterioridad declara reo al intendente de Santiago, Alfredo Joañán, por ser autor del delito contemplado en el artículo 253 del Código Penal, que se refiere a la denegación de justicia, ¿eh? O a la denegación más bien de auxilio a la autoridad competente. Frente a esta circunstancia, el Parlamento aprobó una acusación constitucional y destituye a Joañán. Pero ¿qué es lo que hace el presidente de la República frente a esta circunstancia? Aplica esta famosa teoría de las sillitas musicales. Toma a Joañán, lo saca del cargo de intendente y lo nombra nada más y nada menos que director de investigaciones de Chile, es decir, jefe de toda la policía civil. Por lo tanto, vemos cómo el Estado de Derecho comienza cada vez más a debilitarse. Ahora bien, otra situación gravísima que se produce también durante el año 1972 ocurre el 12 de julio de dicho año, cuando llegan a lo que es la Plaza Monbaras, en el corazón del centro de Santiago, que en esa época agrupaba o rodeaba al Palacio de los Tribunales. Al frente se encontraba el Congreso Nacional y en una esquina de Morandé con compañía el Mercurio de Santiago, que por lo tanto eran tres elementos, por así decirlo, que hacía que esta horda de vociferantes extremistas que llegan a insultar a los magistrados de la República también ataquen tanto al Congreso como al diario El Mercurio. ¿Cuáles eran los conceptos o los epítetos que denominaban estos extremistas que llegan ahí a la Plaza Monbaras frente a los tribunales de justicia? Jueces vendidos, ladrones
y corrompidos. Y uno de los oradores, llamado Ciro Hermosilla, integrante o perteneciente al MIR, señala lo siguiente, y abro comillas: debemos unirnos para destruir la guarida de los momios, la del Parlamento y la de la justicia burguesa. A las vacas del Parlamento, con el respeto que nos merecen las vacas, compañeros, les decimos que cualquier cosa que hagan en contra de nosotros tendrán que responder al pueblo. A los viejos carcamales de la Corte Suprema les decimos que los días de su justicia burguesa están contados. Viene la justicia del pueblo y serán ellos los primeros en ser llevados a los tribunales populares. Fíjense la gravedad de los dichos que expresaba en pleno gobierno de la Unidad Popular este representante del MIR. Ya planteaba el acercamiento cada vez más a lo que era un Estado totalitario, con la eliminación de los tribunales de justicia y la creación de tribunales populares al más puro estilo de lo que es el totalitarismo cubano o lo que en esa época era el totalitarismo soviético. El señalado ministro de Justicia, Jorge Tapia, señalaba además lo siguiente: mientras el derecho no entorpeciera la revolución, será respetado por el gobierno. Por lo tanto, si el derecho entorpece la revolución, no vamos a hacer caso de lo que señala la ley, el derecho o la Constitución. Por otro lado, frente a este Palacio de Justicia, el exministro del Interior, Hernán del Canto, señalaba lo siguiente en una concentración pública, donde ataca a los magistrados y denuncia lo siguiente: los magistrados están coludidos con los grandes intereses imperialistas. Por otro lado, señala: por pura casualidad de la arquitectura, se han juntado 3 edificios en este lugar. En 2 de ellos, y que representan poderes del Estado, el Parlamento y el Poder Judicial, existe una concepción totalmente opuesta al proceso revolucionario. Por lo tanto, existe además un tercer edificio donde se encuentran los alcahuetes y el comité central de la burguesía y la reacción, que es el Mercurio. La manifestación culminó con el apedreo al Palacio de los Tribunales. Después desfilaron hasta la Moneda y, encaramado sobre un vehículo, el reo intendente agradeció la señalada manifestación. Frente a esta circunstancia, obviamente, la Corte Suprema se reunió en pleno y acordó dirigirse a Allende para expresarle su protesta por estos atropellos. Frente al oficio que le hace llegar la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Jorge Tapia, respondió la nota a nombre de Allende, señalando que el jefe de Estado había dado órdenes para que los trabajadores no extendiesen sus desfiles a esa plazuela, pero que lamentablemente esa manifestación fue espontánea y por sorpresa. Frente a esa misiva, el presidente de la Corte Suprema replica diciéndole, comillas: esperamos que en lo venidero, ni siquiera espontáneamente y por sorpresa, puedan ser desobedecidas tan elevadas disposiciones. Por otro lado, y quizás haciendo referencia a esta amenaza que tenía el gobierno de la Unidad Popular de dar origen a estos tribunales populares, nos encontramos nosotros con que existió la aplicación de estos denominados tribunales, y ello se dio en una población denominada en esa época Nueva La Habana, donde existía un personaje que era el líder de esta población, que eran estas famosas tomas que fueron muy comunes en esa época y que quedaban relativamente cerca, a unas 15 cuadras del centro de Santiago. El personaje que dominaba estos tribunales populares era el llamado comandante Mickey.
quien admitió la existencia de estos tribunales al señalar lo siguiente: existen frentes de vigilancia formados por pobladores encargados de cuidar la disciplina de los habitantes. Ellos se encargan de investigar algunos actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. Luego que los frentes de vigilancia investigan las denuncias, se lleva la discusión a las manzanas y posteriormente a la Asamblea General, que es pública, donde comparece el inculpado. Comúnmente se aplican sanciones, como la de efectuar el aseo de los baños colectivos, efectuar turnos y trabajos extraordinarios. Y si la falta es muy grave, se le expulsa del campamento. Así aplicaba este personaje, el comandante Mickey, los famosos tribunales populares, que eran los que iban a regir en todo el país a muy corto plazo de triunfar esta famosa revolución socialista. Por otro lado, el ayudante del Mickey en esta población nueva La Habana era un delincuente apodado el Chandú, de nombre Juan Marchán Barrios, que tenía prontuario por robo y asalto con homicidios, según expresó Carabineros. No era, por lo tanto, un personaje digno de ser imitado por los demás integrantes de ese campamento. Fíjense que la tenencia de Carabineros de Vicuña Maquena, dando una demostración de valentía por parte del teniente que mandaba esta tenencia, señalaba lo siguiente: la actitud de los pobladores es indigna y Carabineros no puede someterse a cumplir órdenes de dirigentes de un campamento solo con el fin de evitar derramamiento de sangre. Es que se abstiene de dar cumplimiento a las órdenes judiciales. El teniente en comento era don Arturo Terman Acosta, quien firmaba la nota que antes transcribimos. Vemos, por lo tanto, dentro de numerosos otros ejemplos, pero para no extendernos más en esta breve exposición, cómo los tribunales de justicia en esa época sentían una presión tremenda por parte del régimen socialista que se acercaba cada vez más a la toma del poder total, para lo cual tenía necesariamente que desarticular esta denominada justicia burguesa para llevar a cabo estos tribunales populares, lo cual obviamente era un atentado absoluto al Estado de Derecho, cada vez más quebrantado por la dictadura marxista, y también una vulneración a los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos de esa época que nos tocó vivir a muchos de nosotros. Eso es lo que yo les quería exponer sucintamente en esta ocasión, complementando un poco los dichos de don Adolfo Poll. Muchísimas gracias.